Empiezo por una breve sinopsis de la novela en cuestión, El mundo de Yarek, de Elia Barceló, publicada en el año 1994. El protagonista es Leonard Yarek, el mayor experto en xenología alienígena del mundo. Parte de su trabajo consiste en analizar si las distintas especies con las que se entra en contacto se pueden considerar civilizadas o no. Esto determina el tipo de relación que se establezca con el planeta recién descubierto, de cooperación o de colonización respectivamente. La novela comienza con el destierro de Yarek en un planeta inhóspito, en teoría de tan poco provecho que ni siquiera se le ha puesto nombre. Se le acusa de haber antepuesto el beneficio personal a la honestidad científica cuando declaró a los habitantes del planeta Viento, conocidos como buitres, una especie animal sin inteligencia. Tras unos meses de sueño inducido, Yarek despierta en un paraíso primaveral en el que la vida florece y prospera. A partir de este momento, la novela alterna el estudio de este nuevo planeta que ahora entusiasma a Yarek con los recuerdos de su vida anterior. Finalmente se descubre que Yarek siempre estuvo encerrado en una simulación de realidad virtual. Se trata de un experimento destinado a determinar si Yarek es capaz de mentir o no acerca de la verdadera naturaleza de una especie. En este trabajo nos centraremos en el poder creativo de Yarek sobre el mundo que explora, en tanto espacio virtual, y por extensión también sobre las criaturas que lo pueblan, de manera que se podrían analizar las mujeres que habitan este mundo como en clave del mito de Pigmalión, para lo cual seguiremos la versión fijada por Ovidio en las Metamorfosis. Para articular este análisis, debemos tener en cuenta tres líneas fundamentales: el espacio virtual, las mujeres de la vida de Yarek, tanto las virtuales como las humanas, y los hijos de Yarek, también dentro y fuera de la simulación. De este modo, no solo podremos desmenuzar los rasgos pigmalionescos de Yarek, sino también entender un poco mejor la respuesta del autor al mito original, si lo continúa o lo subvierte y qué es lo que esto implicaría. El sistema de realidad virtual del mundo de Yarek consiste en una programación base, con un guión escrito por un grupo de especialistas que luego continúa desarrollándose a partir de las respuestas del usuario, en este caso Yarek. Por otro lado, debemos considerar que el texto que nosotros leemos, que es el mismo del que dispone el tribunal en el juicio, se trata de la transcripción que un sistema operativo, conocido como NAILO o NO en abreviatura, ha redactado a partir de las constantes vitales de Yarek. El procedimiento en la novela coincide con las características de la realidad virtual que describe Teresa López Pelliza en Patologías de la realidad virtual, a saber, caracterizado por los siguientes rasgos: inmersión, esto es, estimulación de todos los sentidos; interacción, la capacidad de relacionarse con otras criaturas dentro del espacio virtual; la imaginación, sensación de realidad que no parecido con nuestro mundo físico; y por último, simulación, que la experiencia se alimente de las respuestas del usuario, como ya comentamos antes que efectivamente ocurre en esta novela. Yarek toma enseguida posesión del planeta, que por lo que él sabe será su hogar durante los próximos 20 años. Incluso se plantea ponerle su propio nombre. Es la primera cita que tienen en la diapositiva. El mundo de Yarek sonaba bien. ¿Por qué no empezar a llamarlo así? Ni Yermo ni Janus, sencillamente Yarek. ¿Quién tenía más derecho que él, su primer explorador? No obstante, la tarea creativa más importante que emprende Yarek no llega hasta casi al final de la novela, cuando esta misma expresión, el mundo de Yarek, toma un significado diferente. El poder cuasi divino ha dado paso a la responsabilidad individual. Para evitar que los Eloi, unas criaturas de aspecto humano que habitan este espacio, se conviertan en el pasatiempo de los humanos ricos que pudieran colonizar el planeta, Yarek se propone inventar una cultura Eloi completa. Si fuese posible presentar a los Eloi como seres humanos, no se podría colonizar su planeta. Su decisión se expresa en estos términos, la segunda cita que tenéis ahí: un trabajo de demiurgo. En toda la historia de la humanidad, era la primera vez que un hombre, un solo hombre, fuera del mito y la literatura, iba a construir un mundo, el mundo de Yarek. Esta capacidad creativa de Yarek establece el primer nexo entre Yarek y Pigmalión como paradigma de creador, siguiendo la terminología de Ana Rueda en Pigmalión y Galatea, refracciones modernas de un mito. Pondré al final un par de diapositivas con la bibliografía que he ido mencionando por si alguien quisiera echarle un vistazo. En cuanto a las mujeres de fuera de la simulación, Yarek nunca tuvo relaciones especialmente satisfactorias con ellas. Se casó y divorció en 3 ocasiones, y aunque recuerda otras parejas con cierto afecto, sus rasgos se mezclan hasta convertirse en cuerpos fragmentados y anónimos. Como se ve en el fragmento de la diapositiva, los recuerdos más felices de Yarek siguen un poco esta estructura: la piel color café de Nakembe, su tercera esposa; las uñas doradas de Ili, que le había enseñado la técnica del orgasmo suspendido; los pechos gloriosos y posiblemente falsos de aquella mujer que había conocido en Geles y cuyo nombre ya había olvidado. Un desfile inacabable de fragmentos de cuerpos femeninos. Siempre eran fragmentos,
Imágenes apenas entrevistas, recuerdos de un contacto, de un olor, sin palabras, sin historias, sin relación. Las otras mujeres a las que identifica sin mayor problema son aquellas con las que tuvo algún tipo de enfrentamiento. Es el caso de Miller, la niña mimada de la lingüística actual, que defendió la hipótesis de que las marcas en los nidos de buitres eran en realidad su propio sistema de escritura, en contra del dictamen de Yarek. Otro tanto ocurre con Marta Méndez, una de las candidatas que se barajan para sustituir a Yarek en próximas expediciones. De ella, Yarek dice: era quizá la mejor, pero su tendencia a la arrogancia y la autopropaganda la hacía prácticamente incapaz de organizar un equipo que trabajara sin fricciones. Puesto que Yarek desempeña un papel creativo crucial en la simulación, como hemos comentado, no es descabellado suponer que sus expectativas acerca de la mujer ideal determinan el tipo de las mujeres virtuales que encontrará en su destierro. Se puede apreciar un matiz de servicio y docilidad en el ideal femenino de Yarek, que además equipara a la mujer y la naturaleza, como se ve en el primer fragmento que aparece en la diapositiva. Lo habían enterrado en un desierto y el desierto había florecido para él, como una mujer a la que todos desdeñan por fría y distante y que luego se revela en la intimidad de su cuarto como una amante apasionada. Las expectativas de Yarek se materializan en Jara, la Eloi con la que tiene una hija, que serviría en este trabajo como actualización de la estatua esculpida por Pigmalión en el mito. En el texto de Ovidio se dice que el rey chipriota, en la cita que aparece también aquí, le da besos, cree que se los devuelve, le habla, la toca, le trae regalos gratos a las muchachas. También adorna sus miembros con vestidos, le pone gemas en los dedos y largos collares en el cuello. También Yarek se empeña en vestir a Jara, que siempre ha vivido desnuda, como todos los Eloi. Le pone una camisa suya cuando la coge en su refugio y sueña con fabricarle un traje de noche cuando recupera la figura tras el parto. Incluso habla con ella, aunque sabe que Jara no podrá contestarle, pues los Eloi no tienen capacidad de habla, a pesar de todos sus esfuerzos por enseñarle su idioma. Tampoco la estatua abría la boca en todo el texto de Ovidio. Son la compañía grata a la vista, pero silenciosa, que históricamente los hombres han buscado en las mujeres artificiales, más manejables y fáciles de controlar que las mujeres humanas, como se ve en el texto de Ovidio y como comentan autoras como Isabel Clua Ginés, Teresa López Pelliza, Lidia Meras, Pilar Pedraza y Ana Rueda, entre otras. Recordemos que, según recogió Ovidio, Pigmalión vive apartado de las mujeres, a las que rechaza por su supuestamente natural tendencia al vicio, y crea una estatua mucho más hermosa, perfecta y pura que cualquier mujer nacida. Es decir, Pigmalión rechaza lo real para centrarse en lo ficcional, como apunta César Moreno Márquez. De modo análogo, Yarek vuelca todas sus esperanzas en las mujeres virtuales, frustrado por sus relaciones en el plano real. Sin embargo, no está tan satisfecho con Jara como Pigmalión lo estaba con su estatua. Para empezar, Jara en los sueños de Yarek es capaz de hablar, cuando ya hemos comentado que es una capacidad que ella no tiene. Es decir, existe ya una brecha entre lo real y lo ideal para Yarek. Por otro lado, en el texto de Ovidio se deja entrever un final feliz entre el romance entre Pigmalión y la estatua, contra el matrimonio, incluso con la bendición de Venus, y enseguida tienen una hija. La felicidad de Yarek con su pequeña familia Eloi, en cambio, nunca dura demasiado. La relación de Yarek con sus hijos se basa en el mismo rechazo a lo real en favor de lo ideal que veíamos a propósito de las mujeres. La primera vez que Yarek ve a Nova se acuerda de su hijo Sven, el fruto de su matrimonio con su primera esposa, Nora Freeman. Yarek fue incapaz entonces de sostener al bebé porque no lo reconocía como suyo. Abandonó al niño y a su mujer y no regresó hasta 3 años después. Su mujer le pidió el divorcio y él se enzarzó en una cruenta batalla legal por la custodia del niño, que sin embargo no terminó en la felicidad paterno-filial que él esperaba. En el texto, a propósito de Sven, recuerda: con toda claridad, como si lo estuviera oyendo, el llanto del pequeño en las noches, su propia rabia ante aquella intolerable conducta, aquella intrusión en su esfera privada que amenazaba destruir su vida y su necesaria serenidad, su absoluta incomprensión del mundo emocional de aquella criatura, su impotencia ante la imposibilidad de ganarse su amor, siquiera su aprecio. Nova, sin embargo, es idéntica físicamente a Yarek, descrita así: el mismo pelo abundante y rizado, los mismos ojos azules, la misma piel de chocolate. La niña era tan parecida a él que casi le extrañó que Jara la hubiese reconocido como propia y la hubiese amamantado. Que no haya rastro físico de Jara en Nova insinúa que la niña es un pequeño doble femenino de su padre, del mismo modo que la estatua se corresponde, según Pilar Pedraza en Máquinas de Amar, con la mujer interior de Pigmalión. Por tanto, es posible afirmar que Yarek comparte el elemento narcisista que también caracterizaba a Pigmalión. La atracción por su propia creación supone en el fondo la creación por sí mismo, como apunta también Ana Rueda. Por todo esto,
Podría decirse que Yarek ha conseguido con Nova lo que había intentado con Sven, que sea únicamente suya, anulada del todo la figura materna. En suma, la hija ideal, igual que la mejor de las compañeras, es aquella que depende solo de un hombre, del mismo modo que el nacimiento de la estatua, encarnación de la mujer perfecta, se produjo gracias a un parto masculino, según la expresión de Manuel de la Rosa. Nova, además, le ofrece a Yarek la oportunidad de crear una relación a su medida, así explicitado en el texto. Ser el único referente de la niña para poder así convertirla en lo que él desea. Yarek dedica el encierro de ambos durante el invierno a enseñarle a imitar gestos y a vestirla, como había hecho antes con Jara y con los otros Iloi. Esta faceta didáctica, aunque ausente en el texto de Ovidio, sí se desarrolla en Pigmaliones posteriores, desde la Fierecilla domada de Shakespeare al Pigmalión de George Bernard Shaw, por citar tan solo algunos ejemplos, que comenta con más profundidad María del Carmen Rodríguez en su trabajo sobre adaptaciones literarias y fílmicas del mito de Pigmalión. Ana Rueda, no obstante, llama la atención sobre el uso de la educación para camuflar lo que en realidad es el deseo de dominio, que, como hemos visto, ocupa el espacio central en la creación de mujeres artificiales. Ahora bien, igual que Jara antes que ella, Nova no le ofrece a Yarek la satisfacción con la que éste sueña. Le resulta imposible educarla a su manera. En ese sentido, recuerda un poco a la tristeza de su hermano Sven. En el texto, Nova no era una criatura hecha para estar encerrada durante tanto tiempo, y en ocasiones sus crisis de llanto y sus espantosas pataletas lo obligaban a salir al exterior con ella, aunque solo fuera durante unos minutos. A la vuelta, Nova se tumbaba en el rincón que había sido de Jara, apoyaba la cabeza en los brazos y lloraba bajito hasta que se dormía. Yarek había perdido toda esperanza de educarla a su manera. Conviene recordar que aunque en las metamorfosis el romance entre Pigmalión y su estatua, como decíamos, tiene un final feliz, la desgracia cae sobre su descendencia. Mirra se enamorará de su padre y acabará engendrando a Adonis. Según Irene Gómez Castellano, esto se debe a que el incesto simbólico que suponía la relación entre el creador y su obra se transforma en un incesto literal. En el mundo de Yarek, el incesto se aborda de manera explícita. Cuando Nova ve por primera vez la grabación de un ritual de apareamiento Iloi, Yarek nota en ella la necesidad de un compañero y considera por un momento la opción de serlo él mismo. Sin embargo, decide, en estos términos: es mi hija, maldita sea. Incluso si no fuera un animal, seguiría siendo hija mía. Es incesto, ¿no lo ves? El más antiguo tabú de la humanidad. En suma, Yarek reúne en sí mismo las distintas facetas de Pigmalión: creador, amante y padre, como recoge Pilar Pedraza en Máquinas de amar. Pero la figura de la estatua, en cambio, aparece en esta novela desdoblada en los personajes de Jara y Nova, madre e hija, que son ambas obra del mismo creador. La decisión final de Yarek respecto a Nova es conectarla a la misma animación suspendida que él había utilizado al comienzo de su destierro, para que aún esté en edad de apareamiento cuando regresen los Iloi en primavera y así pueda encontrar una pareja. Esto marca un punto de inflexión crucial en la evolución de Yarek. Es la primera vez que antepone las necesidades de otra persona a sus propios deseos. Se trata de la subversión definitiva del mito de Pigmalión. Ellas permanecen literalmente congeladas en el tiempo, Jara enterrada en la nieve, Nova en un aparato diseñado para ralentizar su metabolismo, mientras su creador, que no ha visto satisfechos sus más profundos deseos, experimenta su propia metamorfosis. Sin embargo, no es esta la aportación más novedosa de Elia Barceló al mito de Pigmalión, pues en otras reformulaciones posteriores ya aparecían Pigmaliones transformados por sus creaciones. Autores como Sebastián Altamirano Pacheco o Enrique Bruce Martí-Corena lo consideran, de hecho, motivo de suficiente peso como para sustentar el parentesco entre el mito original y cualquier otra adaptación, a pesar de lo drásticos que puedan ser otros cambios. Sonia Hernández Santano liga la transformación del arquetipo pigmalionesco a la superación del rechazo hacia las mujeres, de modo que la estatua funcionaría como un correctivo de la misoginia de su creador, como señala también Ana Rueda. Esto podría ligarse a la supuesta capacidad terapéutica de las mujeres artificiales, mencionada por César Moreno Márquez, o de los robots en general, como comenta Teresa López Pelliza. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, no considero que se pueda hablar de correctivo realmente. A fin de cuentas, la figura de Pigmalión no se reconcilia con las mujeres de su entorno, sino que se decanta por sus propias creaciones artificiales. La estrategia de Elia Barceló consiste en frustrar el ideal, reforzar su conflicto con lo real y acercar a su Pigmalión a las mujeres creadas por éste, haciendo que compartan la misma naturaleza y las mismas circunstancias. Recordemos que al final de la novela, Jarek se queda encerrado voluntariamente en la simulación virtual, por lo que su existencia solo continuará en este plano.
Su misma naturaleza virtual lo acerca al mutismo de la Siloy y tantas otras mujeres artificiales. En el propio texto se pone en duda hasta qué punto la transcripción de Nayeli O, que ya comenté a propósito de la realidad virtual, hasta qué punto es fiable en tanto testimonio de Yarek. Es decir, por primera vez, Yarek necesita que otra entidad hable en su nombre, pues él ha perdido su propia voz. Lo que ha hecho Barceló, por tanto, no es invertir los roles dentro del mito de Pigmalión, sino hacer que Pigmalión y la estatua se encuentren en un mismo punto y superar así la desigualdad que caracterizaba el relato original. Dejo la selección bibliográfica, estas son las fuentes que fui mencionando y mi correo por si alguien quisiera comentar algo o necesitara algo. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, muchas gracias a ti, Ana María. Adrián, en este caso, ¿tú vas dando paso al chat o...? Pues acabo de activar el chat para que, bueno, los espectadores que nos estáis viendo, que podáis escribir ahí las preguntas que sean y ya las puedes ir leyendo tú, por ejemplo. Si hay alguna en YouTube, pues te la digo yo, y ya está. Perfecto. Si quieres, mientras alguien se decida, inicio yo un poco el juego. En primer lugar, darte la enhorabuena, ha sido muy, muy sugerente. Y no sé, me ha recordado un poco, y creo que Ana Rueda lo comenta también en el estudio que has citado, al relato de Landolfi, de la esposa de Gogol, que crea, que tiene una muñeca hinchable, pero que poco a poco como que se va revelando, Sí. se sugiere, y finalmente tiene un hijo, ¿no? Y ese hijo lo quema porque le parece una aberración. Entonces, en este caso, su Pigmalión, que al fin y al cabo es una muñeca de plástico y que se describe como tal, ¿no? Una doll sexual de estas, se va poco a poco revelando, ¿no? Se va rompiendo esa tarea escultórica que se supone que tiene, en este caso, Gogol, ¿no? Y Jara, en este caso, también hace algún tipo de rebelión en ese sentido. No sé si lo ha sugerido, o al menos yo no lo he cogido bien, pero ¿Jara se revela en el mismo sentido o no? No hasta ese punto. Sí que es verdad que hay un... A ver, no hay un enfrentamiento abierto entre ellos dos. Jara simplemente se dedica a ser lo que es una Iloy, que está más cerca de lo que sería un animal que un ser humano, pero sí que cuando se queda enterrada en la nieve, por lo mismo, porque es parte del ciclo vital de los Iloy, Yarek le quita a la niña porque tiene miedo de que las dos se mueran en la nieve y en el momento en que él hace eso, ella le mira con odio y eso se explicita en el texto. Aparte de eso, luego luego se vuelven a reencontrar y no, aunque hay reconocimiento, no hay un intercambio propiamente dicho entre ellos dos. Y Yo en el creo que en caso este de caso... cuando ya tenemos la hija, ¿no? Tenemos a Nova. Nova, Sí, al no ser puramente, ¿cómo era el nombre de los habitantes de aquel planeta? Perdón. Eloy. Eloy, al no ser enteramente Eloy, ¿no? Tener también esa parte humana, la rebeldía o la posibilidad de odio, de sentimiento de rechazo hacia el padre es más palpable que en la banca en Jara. No me da esa sensación en el texto. Realmente lo que parece es que si no fuese por su aspecto físico, Nova sería exactamente igual que su madre, que cualquiera de las criaturas virtuales que aparecen en la simulación. A mí Perfecto. me da la sensación de que aquí Elia Barceló se centra más en la figura de Pigmalión y las mujeres virtuales apuntan un poco algunos rasgos de él, al final le hacen las veces de espejo, más que desarrollarlas a ellas como personajes. Perfecto. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Si te parece, paso a leer una de las preguntas que ya han escrito en el chat, en este caso de Ana Canalejo, que reza, muy interesante. Quería preguntarte si crees que en ficción, como en Total Recall, Desafío Total, se da la vuelta al mito de Pigmalión, ya que la mujer creada para el protagonista es aparentemente sumisa y típica, mientras que la que él quiere o cree que diseña es totalmente opuesta. Me encantaría poder contestar, pero es que no tengo perdón de Dios, pero no he visto Desafío Total. La tengo muy pendiente y me la han recomendado mucho mis amigos. Cuando les cuento la tesis siempre me dicen que tengo que ver Desafío Total, pero todavía no la he visto. Me apunto el comentario porque es un tema, el de las mujeres artificiales, que me parece apasionante. Así que gracias. Perfecto. ¿Alguna más? Ya sea aquí o en YouTube. Bueno, yo tendré una pregunta tal vez para cerrar.
porque me interesa, hace eco también a la novela que yo escogí, que es Solaris, de Stanisław Lem. Y no sé si has visto, hay otra película que es de Cronenberg que se llama Existence, en la que unos personajes juegan un juego de video, una realidad aumentada, y luego no se sabe al final cuál es la realidad y cuál es el juego de video. Y no sé si entendí bien, pero me parece que en este relato también está una realidad aumentada y la verdadera realidad. Y entonces me gustaría preguntarte cuáles son los intersticios, cuáles son los modos de pasajes entre una realidad y la otra y cómo se da la novela, cómo está tematizada. Es que lo curioso, gracias por la pregunta, lo curioso de esta novela es que Jarek nunca es consciente de que está en un experimento de realidad virtual. Okay. De hecho, se plantea que lo que están haciendo es ilegal. Ya está tipificado dentro de este universo que cada uno tiene derecho a la autopercepción de la realidad o percepción de la autorrealidad. No sé exactamente cómo se expresa, pero lo que me llama la atención y que tiene creo que bastante que ver con lo que comentas es que la novela de Barceló ya se desarrolla en un mundo en el que es posible pasar con relativa facilidad de lo virtual a lo real, hasta el punto de que tengas que recoger en un código penal que es ilegal imponerle una realidad distinta a otra persona. No sé si más o menos, no puedo contestar a la pregunta. Sí, entendí. Sí. Hay una película de Jim Carrey que se llama El mundo de... No El me show acuerdo. de Truman. Sí, no sé si tal vez se inspiró esa película. A lo mejor al final, pues un poco como lo que se comentaba hoy, no es necesariamente que haga falta una influencia directa, sino que como son mitos universales, todos acabamos bebiendo de ellos. Creo que lo comentaban en las comunicaciones de esta mañana María Porras Sánchez. Sí, los mitos fundacionales, decía ella. Gracias. Ay, gracias.